Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos en tus manos y en la dirección del Espíritu Santo, en tus hijos, Padre, para oír en esta noche lo que tú vas a hablar, y en mí para ser guiada por ti y hablar, mi Señor, lo que tú vas a decir. En este momento declaramos que tenemos ese espíritu de sabiduría y de inteligencia para aprovechar el tiempo en que vamos a estar oyendo tu palabra. En el nombre de Cristo declaro en este momento que traemos fe en este momento para creer. Traemos nuestro espíritu y lo abrimos para recibir, y nuestra alma para ser renovada en el nombre de Cristo. En este momento nos declaramos fértiles, Padre, tierra fértil que recibe la semilla que va a ser sembrada a través de tu palabra y traída a través del Espíritu Santo en esta hora. Declaramos en el nombre de Cristo que abrimos nuestro oído, ponemos interés por recibir, por oír en esta hora en el nombre de Cristo. Declaramos así, Padre, que el templo del Espíritu de Dios se pone en movimiento para ser usados por ti en este 2020 en el nombre de Cristo, dirigidos por ti en este 2020, siendo, Padre, llamados en lo que tú, Padre, nos ministraste con tu palabra desde el momento en que nosotros llegamos a este ministerio. Te damos gracias porque ahora recibimos, y en esa fe y en esa actitud de recibir, Padre, empezamos ahora a oír tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Y voy a continuar el tema que estamos desarrollando, amén, derribando fortalezas para ser agradecidos. Hemos mirado a través de la palabra en segunda de Corintios 4:4, y ahí es donde estamos mirando, amén, que dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento, amén, de los incrédulos. Y cuando habla la palabra de Dios ahí, amén, de incredulidad, no precisamente se está refiriendo en los no nacidos de nuevo, sino que está hablando, amén, también del cuerpo de Cristo. Y desgraciadamente, amén, el cuerpo de Cristo ha dejado que palabras de incredulidad, amén, hayan venido y hayan hecho nido, amén, en su mente, en su alma. Por lo tanto, esos pensamientos de incredulidad, de inseguridad, palabras de temor que el diablo, amén, viene y pone en el alma, forman fortalezas. Y nosotros tenemos que derribarlas. No puedes seguir viviendo con esas fortalezas mentales, amén. ¿Por qué? Porque eso va a ser un obstáculo para que tú puedas oír. No puedes decir que crees si no estás oyendo. No puedes decir que entiendes si tú no sabes oír. Amén. Para poder creer y poder entender la palabra de Dios, debes de empezar, amén, a saber oír. ¿Te fijas? Hay muchos que no saben oír cuando están en la casa de Dios. Por eso es fácil que se distraen. Por eso es fácil, amén, que empiezan a divagar. Nada más el cuerpo está aquí, pero la mente divagando y el espíritu cerrado para creer. ¿Por qué? Porque no se ha disciplinado el oír. Y tenemos que empezar a saber oír, porque lo que estamos oyendo a través de la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Y estamos empezando un nuevo año. Y muchas veces, amén, decimos ¿qué será o qué Dios va a decir para este año nuevo? Y Dios, amén, nos dice qué es lo que Él va a traer a manifestación a nosotros, pero el cuerpo de Cristo no oye. Y se queda igual, amén, esa palabra profética. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no sabe oír. ¿Me explico? Y por eso es que se van formando fortalezas en el alma, en la mente. Y cuando hay fortalezas en el alma,
Va a ser imposible, amén, aunque venga el Espíritu Santo, amén, y directamente te diga qué está mal en tu vida o qué es lo que necesitas cambiar, no vas a oír. Y si no oímos, amén, la voz de Dios a través de su palabra, entonces ¿cómo me puedes decir que estás creyendo algo o estás entendiendo algo? Mentiras. Es mentira eso. Se necesita saber oír. Y por eso el diablo viene con palabras para hacer otra voz encima, amén, de lo que estamos oyendo de parte de Dios, para que no escuchemos lo que Dios está hablando. ¿Y sabes por qué lo está haciendo el diablo? Y lo ha hecho y lo sigue haciendo, y este 2020 va a ser peor. ¿Sabes para qué? Para que todo mundo, amén, piense que Dios se equivocó en lo que Él hizo. Y si nos ponemos a mirar con el matrimonio, amén, del mismo sexo, ¿qué quiere decir eso? Dios se equivocó, y de lugar de poner un matrimonio así, puso un matrimonio entre hombre y mujer, y ellos dicen no, ahora tiene que ser hombre con hombre o mujer con mujer. Y si nos ponemos a mirar todo, nos estamos dando cuenta que lo que el diablo quiere, amén, que toda la humanidad diga, Dios se equivocó, por eso el hombre va a entrar a hacer las cosas mejor, creyendo él que las van a hacer mejor. Ahora, ¿de dónde empezó eso? De palabras del diablo que fueron escuchadas y se dejaron en el alma. Y no nada más el mundo, sino la iglesia. Eso es lo tremendo del caso. Que la misma iglesia, amén, en lugar de estar oyendo a Dios hablar, está oyendo, amén, la voz del diablo que está hablando, amén. Por eso el cuerpo de Cristo no se levanta. El cuerpo de Cristo no sale de donde mismo, desanimados, desalentados un año más, y en el mismo desánimo que en el 2019 se hubo. Con la misma mentalidad, amén, que no se terminaron planes y proyectos en el 2019, así se levantó el cuerpo de Cristo. Y decimos feliz año nuevo, pero igual como si no oyéramos, está diciendo es un año nuevo. ¿Para qué vivir como el 2019? ¿Te fijas que no ponemos atención en lo que hablamos y en lo que decimos? Y no escuchamos, porque el diablo ha venido a poner voces que están interrumpiendo, amén, el que tú oigas a Dios que te está hablando, que te está diciendo. Dios nos está advirtiendo de un peligro que viene, amén, pero el cuerpo de Cristo no lo oye. Porque si escucháramos, el cuerpo de Cristo ya se levantara a estar en unidad, estar en amor, estar en armonía. Y es lo menos, el cristiano predica del amor y no lo conoce. El cristiano habla de tanto amor y no lo vive, porque no lo oye. Y no lo vive porque no lo ha creído ni lo ha entendido. ¿Por qué? Por la razón de que no sabe oír. Y ahorita tristemente te digo esto, que la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, vienen al servicio o oyen la palabra, pero a la ligera. ¿Y sabes cuál es la ligera? Es esta: qué enfado, siempre es lo mismo. Eso es ya estar oyendo la voz de Dios a través de su palabra a la ligera. Y a la ligera tú no puedes, amén, amén, permanecer, porque no vas a creer y no vas a entender. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar entonces a volvernos a poner y empezar a decidir: voy a empezar a poner atención en lo que estoy oyendo. Se acabó la distracción. Se acabó el venir nada más a venir a escuchar a la ligera. Y ahora vengo a escuchar, porque lo que escuche, eso es lo que me va a llevar a verdaderamente a afirmarme y establecerme. ¿Para qué? Para mirar lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces dijo la palabra de Dios ahí, amén, en 2 Corintios 4:4 dijo que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios, y el diablo quiere, amén,
interferir de que tú tengas revelación de la palabra de Dios, amén, en tu corazón y en tu alma, porque el alma se renueva a través de la palabra de Dios. Se caen todas esas, amén, barreras que el diablo pone para que tú llegues a la meta con la palabra de Dios. La única manera de derribar fortalezas es con la palabra de Dios. No es oración, no es ayuno, es la palabra de Dios la que viene a derribar esas fortalezas. Y dice la palabra de Dios, amén, que el Dios de este siglo, el Dios es Satanás de este siglo, vino a cegar el entendimiento de los incrédulos, diciendo de esta manera que el Dios, o sea Satanás, vino a cegar, amén, la mente de los que no creen. ¿Te fijas? ¿Y por qué en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que no cree? Dice creer, pero no cree. ¿Por qué? Porque el diablo vino a cegar con palabras de incredulidad la mente. Y el corazón, el espíritu podrá decir quiero creer, pero si no entendemos, amén, con el alma, con la mente lo que estamos creyendo, nos quedamos igual. En otras palabras, es importante que tu espíritu crea, tu alma entienda, amén, pero empieza todo esto por tu oído, poniéndolo para oír la voz de Dios. Si no oyes, ¿cómo vas a saber que Dios te está hablando? Si no oyes, ¿cómo vas a saber que Dios te está queriendo guiar con la palabra de Dios a algo? Si no oyes, ¿cómo te vas a dar cuenta que Dios te está hablando, que el Espíritu Santo quiere ministrar tu vida si no oyes? Últimamente el Espíritu de Dios me ha dicho, el cuerpo de Cristo está de esta manera. Y yo dije, pues avivado, un nuevo año, amén, queriendo sumergirse en la palabra, dije yo. Me dijo, no, la gran mayoría están como si tuvieran un pedazo de concreto, dijo, que los aforra, y la palabra nomás va y repega y se devuelve, va y se regresa, porque el corazón se endureció, porque no han sabido oír. Y cuando no sabemos oír, te vas a llenar de incredulidad, te vas a llenar de inseguridad, te vas a llenar de miedo, porque no vas a saber a dónde vas. Y eso es lo que el diablo quiere, que haya temor, miedo en el cuerpo de Cristo, para que cuando Él venga a decirte, amén, lo contrario a la palabra de Dios, tú lo creas, tú lo recibas. Tú no pongas, amén, para rechazar lo que el diablo venga y diga. Porque es un concreto, un pedazo de concreto, amén, en el cuerpo de Cristo que está así. Se acostumbraron a venir al servicio porque ya es un día más de servicio. Se acostumbraron, amén, a cantar nomás por cantar, pero no saben ni lo que están haciendo, porque han dejado de saber oír. Y no se puede derribar fortalezas si tú no empiezas a oír verdaderamente con el corazón y querer entender esto, que es la palabra de Dios. Te vas a quedar igual. Y escucharás que profetas digan la palabra que es para el 2020 y tú te vas a quedar igual, porque no sabes oír. Y cuando tú empezaste a oír, amén, el diablo atacó y dejaste de oír, y ahorita tú no estás oyendo nada. Por eso no hay un cambio, por eso no hay una, amén, una restauración, porque no sabes oír. Vino el temor y se metió, vino el desánimo y se metió, vinieron problemas y se metieron y te separaron de oír. Y ahora el diablo aprovecha. ¿Y sabes con qué meta lo hace? Para que el día de mañana también el cuerpo de Cristo apoye. Dios se equivocó, por eso vamos a apoyar otra cosa. Dios se equivocó, por eso vamos a decidir creer otra cosa. Y si el cuerpo de Cristo no está oyendo la voz de Dios, amén, ¿qué crees? No va a ser un cuerpo, amén, de Cristo fuerte como Él quiere para este 2020. Va a ser un cuerpo de Cristo débil, pero no fuerte.
Y en el 2020 vienen muchas cosas que el diablo va a presentar ya como con toda su careta. En las escuelas, amén, en todas partes, y tú lo vas a empezar a mirar. Todo con el fin de que caiga toda persona diciendo: Dios se equivocó en lo que hizo. Y el cuerpo de Cristo adormecido, oyendo otras estupideces, menos oír la voz de Dios. A todo oyen menos a Dios. Y Dios nos está haciendo un llamado a volver a empezar a poner atención en lo que venimos a oír. Y cuando empezamos a oír lo que Dios nos está diciendo, es cuando tú empiezas, amén, a dejar el pasado atrás y mirarlo nada más como un basura que se quedó atrás, y tú sigues adelante. Pero mientras tú nos pones otra vez el decidir de empezar a oír con atención la voz de Dios, tú te vas a quedar igual. Y corres el riesgo que vayas y termines en el basurero de Satanás, desanimado, frustrado, sin ganas de servir, sin ganas de llegar a ningún plan, y vas a seguir viniendo, amén, todos los días. No vas a fallar a lo mejor, pero vacío, hablando de un amor que no lo vives, hablando de una paz que no la vives. Porque cuando la paz se va a empezar, la paz se manifiesta cuando la empezamos a oír. Y cuando empezamos a entender y empezamos a creer, es cuando empezamos a caminar en paz. Es cuando empezamos a caminar en el amor de Dios. Pero mientras no sepas oír, tú vas a seguir siendo igual. Y Dios no quiere eso. Y más en este 2020, que así como Dios está diciéndonos, amén, que es un año, amén, de mirar a Dios mismo obrando, mirando a Dios, amén. Es el año del doble, amén. Es el año, amén, del bien. Es el año, amén, el año, perdón, de la multiplicación, amén. De esos cambios que decidas hacer van a ser, amén, multiplicados. Se va a mirar un progreso, se va a mirar un adelanto. Pero si tú no estás oyendo, te vas a quedar igual. Y por eso Dios te está diciendo, y tú debes de ser honesta y debes de ser honesto. ¿En qué tiempo tú dejaste de oír a Dios y empezaste a tomar decisiones que Dios no te dijo que hicieras? Y ahí te sientes que estás, amén, por decirlo así, ahí te quedaste, amén, atorado, por decirlo, amén. Y no miras que avanzas ni en finanzas ni en el trabajo. Se te ha vuelto monotonía ya tu vida, tu estilo de vida, tu matrimonio, amén, ha caído en esa situación, en esa pesadez. ¿Por qué? Porque dejaste de oír a Dios. Dejaste, amén, de que otras cosas entraran, amén, y empezaron a traerte carga, empezaron a traerte opresión. Y es el perro diablo que vino a traer opresión a tu alma, vino a traer carga a tu alma, vino a traer distracción a tu alma, amén, para que haya ese descuido. Y ahorita tú y yo no podemos estar descuidados, amén, menos en este 2020, amén. No podemos. Chécate una cosa y di: cuando estás aquí en la casa de Dios, ¿qué tanta atención pones para oír? O nada más vienes, amén, no más. Porque si vienes nada más por venir, pero no estás oyendo, es peligroso. Porque si no te habla Dios, te va a hablar otro. Y el otro se llama Satanás. Y ese Satanás es el que dijo 2 Corintios 4:4, que es el que vino a cegar el entendimiento de quienes, de los que no creen. Amén. ¿Y quiénes son los que no creen? Los que no oyen. Los que no han puesto, amén, ese interés otra vez. ¿Qué te pasó en el 2019 que perdiste el interés de oír la voz de Dios? ¿Qué te sucedió en el camino? Y mi Señor te está diciendo lo que te haya sucedido en el camino y perdiste el interés de oír la voz de Dios. Amén. Tienes todo para ser restaurado al doble. Es el año del doble en el nombre de Cristo. Para que despiertes. Hazte ese examen, amén. ¿Qué tanto oigo cuando estoy en la casa de Dios? ¿Qué tanto recibo de cuando estoy en la casa de Dios o no recibes, amén? O cómo llegas aquí en el nombre de Cristo. Reacciona, despierta, amén, en el nombre de Jesús, y empieza a decidir: voy a empezar a oír, porque al que oigo es a Dios. No vienes a oír al hombre, no vienes a oír a nadie, vienes a oír la voz de Dios.
Y es la única manera en que te deshagas ya de ese mugrero que hayas traído en tu alma. Amén, sacarlo ya. Ser libre en el nombre de Cristo. Dejar que la luz de Dios resplandezca en el nombre de Cristo. Y llegues con esa luz resplandeciente, amén, a tu trabajo, a tu negocio, sabiendo lo que tú eres en el nombre de Cristo. Porque cuando tú y yo no sabemos lo que somos en Cristo Jesús, va a venir un problema o viene alguna situación, y esa es la figura que vas a tomar, y ese va a ser el carácter que tú vas a tener. Es un problema y tú lo recibes. Esa es la imagen que vas a tener. Ese es el carácter que vas a tener. Cuando Dios nos está diciendo, tu carácter debe de ser mi carácter de seguridad, de paz, de amor, de armonía. No que traigas, amén, el carácter de la enfermedad o del problema. ¿No te ha tocado que hay gente que trae un problema y no le puedes ni hablar porque parece, amén, una dinamita? ¿Por qué? Porque agarraron el carácter, amén, de eso que está sucediendo. ¿Te fijas, amén? Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz, no está diciendo que somos el carácter de la enfermedad o la imagen de la enfermedad o del problema. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se ha dejado de oír la voz de Dios. Se viene a la casa de Dios, se supone que es para venir a oír la voz de Él. ¿Y qué es lo que se viene a oír? Nada. Distracción. Amén, distracción. ¿Qué es lo que se viene a oír? Nada. Y no puede seguir así porque eso va a traer, amén, consecuencias. Y Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que, oye, si hiciste planes y proyectos, amén, ¿por qué no acomodas primeramente, amén, a Dios? De empezarlo a oír, de empezar de verdad a dejarlo que Él te guíe en todos los planes, en toda la situación. Si estás casada o estás casado, ¿por qué no pones a Dios primeramente para que Él te guíe, que lo oigas y se larguen esos problemas si los estás teniendo? Si se trata de la relación con tus hijos, ¿por qué no pones eso? ¿Por qué no metes eso? Y empiezas a decir, Padre, me arrepiento en el nombre de Cristo porque dejé de oírte. Éramos un matrimonio sólido, éramos una familia sólida, éramos esto, éramos lo otro, Padre, cuando de verdad te oíamos a ti. Pero ahora ya no estamos mirando ese cambio, esa manera como antes llevábamos todas las cosas. Me arrepiento, Padre, en el nombre de Cristo, porque dejé de oírte. Y ahora, Padre, quiero escucharte y voy a empezar otra vez, porque yo no puedo creer ni puedo entender si no te puedo oír a ti. No vivas más engañado, no vivas más engañada diciendo, le estoy creyendo a Dios y no estás oyendo su voz. No te engañes más de decir entiendo si no estás oyendo. Amén, no se puede. Entonces las fortalezas mentales se derriban con la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra, amén, es la palabra profética más segura que tú y yo tenemos. ¿Te fías? Dijo que es la palabra más segura que tú y yo tenemos. ¿Y cuál es la palabra profética? Palabra profética, amén, es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Esa es la palabra profética. Hay un montón de gente que, amén, creen que la palabra profética es la que da un profeta y buscan, amén, que el profeta dice. Hoy aquí nos está diciendo que lo más seguro que tú y yo tenemos para creerlo, amén, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, para darme cuenta de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué es lo que necesito hacer? Escuchar, que no. Y si no oímos, ¿qué palabra profética traes? Y el diablo dice, como no está oyendo, aquí me le voy a meter. Por eso dijo la palabra de Dios en Efesios 4:27, que dijo, ni des lugar al diablo, porque el diablo se va a meter
para que ya no oigas la voz de Dios, y lo que vas a estar oyendo va a ser la voz del diablo. Y el diablo no te va a traer palabras para asustarte, a lo contrario, te va a hacer una mezcla de palabra de Dios y lo que tu carne quiere, y así el diablo no va a batallar contigo, porque te va a decir, es palabra de Dios. Tú vas a decir, sí, cierto, yo lo he oído y ahí está escrito. Y luego le va a decir, y tu carne quiere esto. Y vas a decir, sí, pues es lo que quiero. Ya Dios me oyó y me trajo la respuesta. No, Señor, fue el diablo mismo que vino a hablarte. ¿Me explico? Y muchos caen en eso porque dejaron de oír la voz de Dios. Hicieron cosas que no debían de haberlas hecho porque no fue la voz de Dios. ¿Te fijas? El diablo jugó con tu vida, el diablo jugó con tus pensamientos. Y si tú no empiezas a decidir, voy a empezar a oír lo que Dios me está diciendo, que yo voy a hacer lo que está escrito en la palabra, te vas a quedar igual que el diablo siga engañando tu camino. Y quizás por ahorita digas, sí, escogí, hice una buena determinación, hice una buena elección, porque estoy mirando resultados. Abusado, abusada. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no te va a traer luego las cosas, te va a dejar para que creas que eso fue lo bueno que hiciste, pero al rato vas a darte cuenta que no fue de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dijo? Tienes la palabra profética más segura, que es la palabra profética, es lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo, los hijos de Dios deben de saberla oír. Pero desgraciadamente los hijos de Dios ya no están oyendo, ya no están escuchando. Por eso ya no es aquel entusiasmo para hacer las cosas, no es aquel entusiasmo para declarar la palabra. Ya no hay ese entusiasmo. Y sabes cómo el diablo la fue disfrazando en la misma iglesia, hablando del cuerpo de Cristo en general, que es que el primer amor se acaba. El primer amor se terminó. Y no es una gran mentira del perro diablo. Simplemente el entusiasmo, el ánimo, amén, la actitud de fe se fue bajando, amén, por palabras que dejamos oír, amén, que entraran a nuestra alma. Y el diablo empezó a decir, a ponernos que, mira cómo te ven, mira, no te aprecian, mira, no te apoyan, mira esto, mira lo otro, mira aquello. ¿Y qué crees? Dejamos de oír la voz de Dios y volteamos a mirar quién es el que no me quiere, quién es el que habla de mí, quién es el que esto, quién fue el que te empezó a mover. El perro diablo. Fue el perro diablo. Y no puedes, amén, continuar 2020 en esa situación. Si te gusta hablar mucho del amor de Cristo, empiézalo a vivir. No se lo prediques a otro y tú no lo vivas. ¿Me explico? Mi Señor quiere un cambio. Mi Señor quiere un cambio. Y ese cambio es no nomás que vengamos y ahí vamos, sino que empecemos otra vez a desarrollar nuestra manera de oír cuando estamos en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios entonces que la palabra profética es la más segura que tú y yo tenemos. Y luego dijo, y haces bien en estar atentos. Ahora, ¿para qué se está atento? ¿Para creer o para oír? Para oír. Voy a poner atención para oír lo que me están diciendo. ¿No te ha tocado que cuando te interesa algo, amén, que tú quieres oír, que te están diciendo, y si hay mucho ruido, te dicen, te puedes callar porque quiero oír? Y en la casa de Dios, ¿cuánto dices eso? Cuando estás oyendo la palabra o se está dando la palabra y te está hablando alguien o alguien te está queriendo distraer, le dices, te puedes callar porque quiero oír lo que me está diciendo la palabra. ¿Te vale? ¿No te importa? A lo contrario, sigues la plática. Y viene el diablo y se mete. Luego te va mal en el trabajo, te va mal en el matrimonio, te va mal con los hijos, te va mal. Y ya esa es una pérdida,
porque ya esto te detiene para no seguir avanzando en lo que Dios quería que se manifestara en tu matrimonio, tu familia, en tu trabajo, y es un retraso en lugar de avanzar. Y dijo la palabra de Dios, dijo, si entiendes y si estás oyendo que lo más seguro que tú tienes para derribar esas fortalezas que el diablo haya venido a traer en diferentes maneras, y estás escuchando que esta palabra es lo más seguro que tú tienes para derribar eso, y si estás poniendo atención, dijo, estás haciendo muy bien. ¿Te fijas? Atención, dijo, para que oigas, para oír, para poder recibir. Amén, atentos a oír. Ahora, ¿y qué es atentos? ¿Qué me quiere decir, amén, con esa palabra atentos? La palabra atentos, amén, quiere decir esto. Quiere decir poner atención en lo que estás escuchando. Amén, en lo que se está diciendo que se hizo y en lo que tú estás mirando a través de la palabra. Y así la palabra no te da testimonio y no te mueve para que oigas, entonces ya de plano, amén. Ahora, en el momento de oír, debemos de estar escuchando, amén, lo que Dios hizo. Porque la palabra de Dios, al estarla hablando, siempre te está diciendo lo que Dios hizo por ti y por mí. Entonces, en el momento de poner atención en el oír, tú te pones, amén, a oír lo que se te está diciendo que Dios hizo. Lo que Dios, amén, hizo y lo que estás viendo. ¿Me explico? Y por eso, cuando no ponemos esa atención, nos da igual oír. Y luego te preguntan, ¿de qué hablaron? Pues yo creo de lo mismo. Yo creo que dijeron las mismas cosas. Ya ves que es lo mismo que nos enseñan y que nos dicen, y lo mismo, pues lo mismo yo creo han de haber dicho. Porque nada más, amén, no hemos sabido lo que es oír. No le ponemos atención de qué se está hablando, de qué se está diciendo, de qué, y con tanto, amén, que se nos ha enseñado. Si se nos explica, amén, que Pablo dijo esto, nada más oímos. Pero si nos preguntaran, ¿y quién dijo eso? ¿Quién sabe? Nos dan toda la explicación, quién lo dijo, cuándo pasó, en dónde pasó. ¿Te fijas? Y si nos preguntaran, ¿y cómo lo que dice ahí la palabra y que me está diciendo, quién la habló? ¿En dónde la estaban hablando esa palabra? Pues no sé. Porque no hemos desarrollado de verdad el oír. Y ve qué tremendo es lo que para Dios el que tú y yo escuchemos. Dijo la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe venía, ¿por qué? Por el oír. Y si no escuchamos lo que se nos está hablando, amén, ¿tú crees que fe se te quedó? Si no oíste. Y luego ahí el diablo lo que viene a hacer es empezar a poner palabras de duda, palabras de amén, de temor, palabras de miedo, palabras amén, de desánimo, palabras de enfermedad, palabras de escasez. Y luego el cuerpo de Cristo que empieza a hablarlas. Empieza a hablarlas. Amén. Cuando estamos mirando que en palabras son semillas que van a traer cosecha. ¿Y quién se ha detenido a hablar mal? Aún sabiendo. Ahora, ¿por qué no nos detenemos a caer al peligro? Amén. De caer al peligro en las manos de Satanás, que caiga nuestra alma. ¿Por qué no nos detenemos? Porque no hemos sabido escuchar lo que se nos está hablando. Una advertencia, un consejo de que no lo hagamos. Algo, amén, que nos está diciendo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo hablándonos, amén. Y que el oído cerrado completamente no se oye y se sigue viviendo la misma vida. Y yo no sé si así pensarás seguir viviendo, amén, sin oír hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. No sé qué piensas hacer.
no sé. Pero así mi Señor me dijo: han dejado de oírme. Han dejado de oírme. Han dejado de oír. Porque han oído ya, ahora oyen con sus oídos y lo que oyen se les hace pesado. Se les oye, se les hace, amén, pesado. ¿Y quién es el que pone esa barrera? ¿No es Satanás? ¿En dónde? En el momento en que se está oyendo la palabra. Me explico, y mientras no aprendamos a escuchar y estar atentos, amén, entonces no vas a poder creer y no vas a poder entender. ¿Te fijas? Estamos en una escuela aquí. Y para estar en la escuela sin entender, entonces tienes a un maestro tremendo que se llama Espíritu Santo. Y ni aún él te ha podido hacer entender. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Será el maestro Espíritu Santo? ¿Será la palabra? No. Hemos dejado de oír. Hemos dejado de oír. Hemos dejado de tener interés en venir a oír. Amén. Y no se puede continuar así. Porque todo se empieza como oyes. Como tú oigas, es como tú vas a creer. Como tú oigas, es como tú vas a entender. Amén. Si es ligera tu manera de oír, así va a ser ligero tu creer. Ahorita vas a creer y mañana ya vas a estar dudando. Ahorita vas a entender y mañana se te va a olvidar lo que entendiste. Y nunca vas a echar raíces. Nunca vas a poder decir: mi fe se está desarrollando, mi fe está creciendo, mi fe está creciendo. ¿Te fijas por qué? Porque si no sabemos escuchar, si no sabemos o no ponemos atención en lo que estamos oyendo, nos vamos a quedar igual. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Vamos ahí, Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios, Mateo 13:15. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ese oír pesadamente es cuando ya, amén, estás oyendo, amén, ya con enfado. Y el enfado entra cuando ya no te interesa lo que Dios está hablando. Y si no te interesa lo que Dios te está diciendo, es que tu vida ya no te importa. Es que ya tú no te amas. Porque si no estás haciendo algo, amén, por correr y tú sabiendo cómo tú estás viviendo, y no corres, amén, a la solución y te estás quedando ahí, amén, no sé quién pensarás que te venga y te ayude y te meta, amén, al agua. No vayas a estar como aquel, amén, paralítico que estaba en el estanque, amén, en aquello, y venía aquel ángel, amén, y movía el agua, y tenía años esa persona ahí, pero nunca le dio por arrastrarse. Oye, tenía un año para poderse arrastrar, irse acercando más y acercarse más. No, él estaba, amén, esperando a ver quién venía y lo metía. No estés tú así, que estás mirando cómo te está yendo en la feria y ni siquiera te arrastras por venir, amén, a la solución. Me explico, amén. No puedes en el nombre de Cristo. No puedes, iglesia, no puedes quedarte así. Tienes que reaccionar, tienes que empezar a saber cómo vas a oír y empezarte a quitar esas amén, pensamientos de mal en tu alma, en tu mente. No puedes. No puedes. No puedes quedarte, amén, con tu alma, amén, bloqueada. Tienes que despertar. No puedes seguir oyendo pesadamente con tus oídos. Que no te cayó, que no está escrito aquí. Y que miramos en 2 de Pedro 1:19. Esta es la palabra profética más segura
Amén, que nos está hablando, que nos está diciendo. Y cuando te cae pesado lo que Dios te está hablando, es porque traes algo en el chaleco, traes algo metido ahí, una piedrita metida en tu zapato y te incomoda. Pero cuando tú sientas que te estás incomodando, amén, es cuando ahí Dios te está diciendo es que tú tienes que cambiar. Toma ese cambio para que tú sigas adelante. No que vayas, amén, cojeando y diciendo que pesado y que molesto y que no. No, mi Señor no quiere más eso, que tú vayas caminando, amén, amén, así manqueando, rengueando. Él quiere que tú entres al camino y se enderece tu caminar, se enderece tu caminar en el nombre de Cristo. Porque no puedes ir por el camino rengueando. Amén, los rengos se quita cuando de verdad empiezas a oír la voz de Dios, la voz de tu Padre, la voz que te está diciendo, amén, necesitas oírme. Necesitas oírme, necesitas oírme y necesitas oírme. Hay un despertar, amén, al que quiere oír, al que quiere oír, al que quiere oír. Amén. Dice la palabra de Dios, ese mismo versículo dijo, pues el corazón de este pueblo, de esta gente, dijo, está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ni ver, ni sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender y no puede volver a mí para que yo lo sane. ¿Te fijas? Amén. No dijo, amén, que era de otra. Él dijo, el oído lo cerraron y no pueden entenderme, no pueden creerme y no pueden venir a mí para que yo lo sane de eso que te haya pasado. Sé sano en el nombre de Cristo. Amén, que sea sana tu mente, sana tu mente, sana tu mente. Si sana tu mente, tu cuerpo va a sanar. ¿De qué sirve tener sano el cuerpo si el alma está enferma? ¿Con qué vas a poder entender que por la llaga de Cristo fuiste sanado si el alma está enferma? ¿Sabes cómo se va esa enfermedad? Volviendo otra vez a poner atención en el oír, en el oír, en el oír, en el oír, en el oír. Y en el oír viene la fe, y en el oír viene la fe, y en el oír viene la fe, y en el oír que viene la fe. Es cuando te empiezas a recuperar, te empiezas a recuperar, te empiezas a recuperar, te empiezas a recuperar. Y ejemplo lo miramos, amén, cuando Job, amén, fíjate todo, amén, por lo que oía de sus hijos nunca vivió en paz. Por lo que oía, se llenó de temor, de miedo. Y teniéndolo todo, amén, tenía dinero, tenía sus hijos, tenía todo, tenía salud. Pero por lo que empezó a oír esas fortalezas del diablo que empezó a traerle a su alma, y empezó a hacer, amén, hacía sacrificios por sus hijos, amén. Pero esos sacrificios Dios no los miraba, porque no era Dios el que le decía, haz esa ofrenda por tus hijos, haz esa ofrenda por esto, haz esa ofrenda. Eran ya las fortalezas mentales que les decían. ¿Cuántas veces a lo mejor esas fortalezas mentales en tu alma, amén, te dicen que ores, te dice que declares, te dice que esto, y no es lo que a Dios le agrada? Y así estaba Job, haciendo ofrendas, creyendo que con eso iba a proteger sus hijos, a proteger la casa, a proteger su salud, a protegerse él mismo. Y luego después miramos, amén, que por el temor, dijo, vino la desgracia. Perdió los hijos, perdió la salud, perdió finanzas, perdió la casa, perdió todo, amén. Porque dijo, el temor, dijo, me llenó. Y que este temor son fortalezas mentales. Y como miramos al cuerpo de Cristo caminando así, con esas fortalezas de temor, de temor, de temor, de temor, y no se sale de ahí. Pero qué tremendo cuando ya Job, amén, recapacitó. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dijo, de oídas te había oído. ¿Y qué es eso de oídas? Oía de ti a la ligera, allá muy lejos.
Pero lo que oía nunca creí que lo podía hacer parte de mi vida. Nunca pensé que esa era la base para mantener firme su vida, sus hijos. Y dijo, de oídas te había oído. ¿Cuántos de los que están aquí nada más de oídas han oído? Y hasta ahí. De oídas oyen amén, pero hasta ahí. Y Job dijo, de oídas había oído. Oía a la ligera, oía. Pero ahora dijo que aprendí a oír como se debe oír. Ahora dijo, pasó algo tremendo en mi vida. Queriéndonos decir que si empezamos otra vez y volvemos otra vez a poner atención y oímos de verdad la voz de Dios, que es la palabra de Dios, algo bueno va a pasar en tu vida. Voy a volverlo a repetir porque yo creo no lo oíste. Si de verdad empiezas a decidir a volver a oír como al principio que tú llegaste aquí, algo bueno va a pasar en tu vida. Algo bueno va a pasar en tu vida. Y Job dijo, de oídas te había oído, dijo, pero ahora que pongo toda otra vez la atención en oírte, dijo, amén. Ahora, dijo, mis ojos te ven. Tú no puedes ver milagros ni maravillas de Dios si tú no sabes oír, si tú no estás oyendo. Quiere decir que hay bendición, amén, al poner otra vez la atención en volver a escuchar como al principio. Porque vas a volver a empezar a mirar poder sobrenatural de Dios, manifestaciones. Es el año del doble. ¿Te das cuenta? Pero si no, amén, oímos. ¿Cuál año del doble? Amén. ¿Cuál año del doble? ¿Cuál año de manifestación? Por eso se debe de hacer un cambio. ¿Cómo estás oyendo? ¿Cómo estás oyendo? ¿Estás oyendo de verdad o ya te cae pesado? O ya nada más oyes porque tienes que oír. ¿Cómo se está oyendo? Amén. ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo? Amén. Dice la palabra de Dios que si no escuchamos, no vamos a poder, amén, andar en fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos 4:2. El oír es tiempo de oír, es tiempo de oír, es tiempo de oír en el nombre de Cristo, es tiempo de oír, es tiempo de oír, es tiempo de oír en el nombre de Cristo. Es tiempo de oír. Sombararababasaya. Tiempo de oír. Tiempo de oír. Tiempo de oír en el nombre de Cristo. Tiempo de oír. Es tiempo de oír. Es tiempo de oír. Es tiempo de que empecemos a oír. Amén, la voz de Dios. Es tiempo de escuchar. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Para anunciar algo, amén, ¿cómo se hace? ¿No es hablando? ¿No es hablando? Entonces, amén, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Oír. Y no quedarnos nomás, ay, vieras qué buena palabra nos dan en la iglesia. ¿La estás oyendo? No hay, amén, como lo que yo estoy aprendiendo.
¿La estás escuchando? No es nada más decir qué buena palabra tenemos. Hay que empezarla a oír para decir qué buena palabra tenemos. No puedes dar testimonio de la buena palabra que tienes si no la estás oyendo. Así, mi hermanita o mi hermanito, si ya te cae pesadito lo que oyes, echa fuera ese demonio y sécalo en el nombre de Cristo. Sécalo en el nombre de Cristo. Échalo fuera ya. Porque al decir me cae pesado ya lo que hablan, estás diciéndole a Dios: Dios, me cae pesado lo que tú estás diciendo. ¿Te das cuenta? Y tan fácil que mucha gente dice eso. Qué pesado, es lo mismo. Ya lo sabemos, ya esto, ya lo otro. Estamos empezando un nuevo año donde esas malas actitudes que se hayan quedado en el 2019 y estás empezando un año. Sí, amén. Si hubo algo que te detuvo, lo que haya sido, oye, ya estás en un año nuevo. Amén. Y la palabra de Dios te está diciendo: vuélvete otra vez y empiézame a oír como al principio. Empiézame a escuchar como al principio, que toda tu atención era oír a Dios. Amén. Te apartabas, te ibas, amén, quizás a tu recámara o a donde anduvieras. Amén. Querías ese espacio para ti, amén, y para estar con Dios. Y ese lugar, cuando lo dejaste de visitar, ya ni te acuerdas, porque mucho trabajo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Y el lugar te está esperando. El lugar te está esperando. Amén. Donde de verdad tú ahí conociste y revelación venía. ¿Cuántas veces Dios te habló en esos momentos, amén, de intimidad? Ponte a checar ese momento. Ponte a mirar ese momento. Amén. En la manera como Dios te estaba guiando, la manera como Dios te estaba hablando, la manera como Dios te estaba diciendo que hiciera las cosas. Regrésate. Regrésate. Dijo la palabra de Dios en Zacarías 9:12. Dijo: volveos a la fortaleza. Y sabes que la fortaleza es un lugar amurallado, un lugar privado donde no entra ruido, no entra distracción. Y la palabra de Dios dijo: vuélvete a la fortaleza, vuélvete a ese lugar donde nada te distraía, a ese lugar donde no dejabas que nada interfiriera. Eras tú y Dios, eras tú y el Espíritu Santo, eras tú y la revelación de la palabra. Y esta noche mi Señor te está diciendo: regrésate a la fortaleza, al lugar que tú tenías donde nada te distraía. Pero lo que se ha hecho, el celular en primera fila. Amén. La distracción en la fortaleza. Y así quieres que te restauren al doble. Ahí está bien clarito. En Zacarías 9:12 dijo: hoy te anuncio, dijo, que te voy a restaurar al doble. Pero no va a ser a toda la bola. Va a ser a los que regresan al lugar donde ya no hay distracción. Al lugar donde ya no te entretienes por estar mirando cosas que no edifican. A los que corremos a la fortaleza, a ese lugar, amén, amurallado. Amén, donde solamente es Dios, eres tú. Es el Espíritu Santo donde te esté ministrando, donde te esté hablando, donde Él te esté diciendo, donde Él, amén, te esté guiando. Pero mientras, amén, no estemos en ese lugar, esa fortaleza, no va a pasar la restauración al doble. No va a suceder nada. Amén. Por eso dijo, amén, ahí nos dijo en Zacarías: vuélvete. ¿Por qué? Porque hay muchos que se fueron. ¿Por qué dijo volveos? Porque muchos se fueron. Se fueron de la fortaleza, se fueron del lugar, amén, donde estaban antes.
con Dios, oyendo su voz. No se movían, sino oían lo que Dios les dijera, lo que Dios decía. Y hoy te está diciendo, regrésate, vuélvete, porque te fuiste. ¿Y cómo nos fuimos? ¿Cómo? A través del alma. A través del alma. Te fijas, a través del alma te puedes ir, amén. Y caminar en el pasado, caminar en las traiciones, caminar, amén, en los recuerdos, amén, que te traen malas, amén, malas confesiones. Y Dios te está diciendo, vuélvete porque te fuiste. Y métete a esa fortaleza. Esa fortaleza es el lugar donde nada me distrae. En ese lugar donde no existe el tiempo, donde no existe el celular, donde no existe, amén, nada. Y ese es el lugar del crecimiento. ¿Quieres crecer? ¿Quieres de verdad madurar? Vuélvete a la fortaleza. Y en ese lugar de la fortaleza te dice hoy, yo te voy a restaurar al doble. Yo te voy a restaurar al doble. Con Job lo miramos, fue restaurado al doble. Pero ¿cómo vino esa restauración al doble de él? Porque empezó a oír como tenía que oír. Y cuando empezó a oír la voz de Dios, fue cuando empezó a mirar a Dios. ¿Te fijas? Es cuando puedes ver a Dios. Pero hermana, nadie le ha visto la cara a Dios. Yo no estoy diciendo eso. Sino lo que vemos es la gloria de Dios. Es el poder de Dios. Abriendo puertas. Mirando el progreso. Mirando esa restauración al doble. Mirando, amén, lo que ha profetizado para este 2020. Pero no puede haber manifestación de su palabra si no empiezas otra vez a volver a oír, a volver a escuchar. Amén, a volver a oír. Ahora, si la palabra de Dios es Dios hablándonos y dices que eres su hija, dices que eres su hijo. Amén, y Dios es tu padre. ¿Quién no quiere oír la voz de Él? ¿Te fijas? Y yo creo que si yo me fuera de uno por uno y te le preguntara, hermana, ¿usted quiere oír la voz de Dios? Amén, claro que sí. ¿Me explico? Todos íbamos a contestar, perdón, yo quiero oír la voz de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque queremos, amén, que venga una silueta llena de luz y ver la luz. Dios te está diciendo, ¿quieres oírme? Oye mi palabra. ¿Quieres oírme? Oye la palabra. ¿Y quieres seguirme oyendo? Sigue oyendo la palabra. No cierres tu oído. Y yo reprendo en el nombre de Cristo todo espíritu, amén, de pesadez en tus oídos en el nombre de Cristo. Seco eso en el nombre de Cristo. Desde la raíz se seca en el nombre de Cristo toda pesadez. Para oír la voz de Dios, la seco en el nombre de Cristo. Todo lo que vino a traer confusión y creíste que habías oído, amén, la voz de Dios y fue error, lo seco en el nombre de Cristo. Me pongo de acuerdo contigo en este momento y seco eso en el nombre de Cristo. Porque no puedes seguir viniendo aquí y qué pesado, que esto te estás hundiendo con eso. Te estás hundiendo y te estás hundiendo y te estás hundiendo. Va a llegar el momento que vas a querer respirar y ya no vas a poder. No vas a poder respirar. Amén. En el nombre de Cristo. Hay que empezar a oír. Y si te hiciste planes, no digo que estén mal. Qué bueno que los hiciste. Pero lo principal, amén, pon eso dentro de esos planes, el empezar a oír a Dios como lo oías al principio. Como lo oías al principio, como lo escuchabas al principio.
Amén, como lo oías, se notaba que había ese interés, se notaba que había ese gozo, esa alegría, amén. Y fue decayendo, y fue decayendo, y fue decayendo. Donde hayas decaído, amén, en el nombre de Cristo te puedes levantar, te puedes recuperar. Y la recuperación está en volvernos a la fortaleza, al lugar, amén, donde no hay distracción, a ese lugar, amén, en el nombre de Cristo. Amén, y proponte a venir a oír y venir a escuchar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dijo la palabra de Dios entonces en Hebreos 4:2, y ahí termino, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Amén. Estaba hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le dijo, pero no escuchó. Prefirió seguir oyendo, amén, la fortaleza mental, amén, que traían. Somos esclavos, queremos estar otra vez en Egipto, queremos estar comiendo, amén, las ollas de caldo que nos hacían, queremos volvernos, y esas fueron las fortalezas mentales que no los dejaron, amén, escuchar la buena palabra. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, amén, a ustedes, amén, se les está anunciando, dijo, la buena palabra como a ellos. Ellos no lo aprovecharon. ¿La estás aprovechando tú o la vas a aprovechar de verdad? Amén. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Aprovecharla o no? Aprovecharla. Amén. Y dijo, y no les aprovechó porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención. ¿Te fijas? A los que habían prestado atención. Por eso muchas veces, pues nuestro pastor dice, pero yo lo he hecho y no me ha funcionado a mí. Él lo hizo con fe. Él puso atención, amén, en lo que Dios le estaba diciendo, y él se actuó sobre eso. Y viene otra gente a querer actuar, amén, porque el pastor dijo, pero no hay fe, amén. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No va a suceder. Y aquí dice la palabra de Dios, no les aprovechó a esa gente. ¿Por qué? Porque no, amén, tuvieron la fe de aquellos que anunciaron esto. Porque aquellos pusieron atención. Amén, porque ellos pusieron atención en lo que estaban oyendo. Qué importante es poner atención en lo que estamos oyendo. Y como te digo, oír no nomás es oír, todo el mundo oye. Oye lo que se te está hablando de Dios. Mira lo que hizo. Amén. Y mira lo que la palabra de Dios te está ofreciendo. Eso verdaderamente es oír. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener fe para oír, fe para creer, fe para entender, fe para hablar, fe para actuar y fe para recibir. Y muchos no tienen fe en el oír. Por eso dijo la palabra de Dios aquí, por eso no les aprovechó, aunque sea la buena palabra, porque no hubo fe en el oír. Amén, no hay fe. ¿Cómo podemos entonces creer lo que estamos oyendo? En el nombre de Cristo. Amén. Empieza a abrir tu oído para oír. No estás oyendo al hombre, no estás oyendo a la mujer. Es la voz de Dios que te habla cada vez que tú y yo estamos aquí. Reprende ese espíritu de pesadez en lo que vienes a oír. En el nombre de Cristo, echa ya fuera eso. Y ten esa confianza, amén. Que estoy libre para oír, estoy libre para oír, estoy libre para oír. ¿Sabes con qué tú comes? Con los oídos cuando estamos aquí. Amén, comes con los oídos. Y si no abres tu oído, entonces te vas sin comer. Te agarra el diablo allá afuera, amén, y al rato, amén, se oye pura incredulidad y duda, temor, miedo. Y no puedes seguir así. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, René. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor. Y en este momento, Padre, hablo, mi Señor, lo que tú has hablado para este año, Padre. Tú dijiste que es el año del doble, de esa multiplicación al doble, Padre. Y hay aquí, Padre, familias que están representadas aquí, Padre, en esta semilla. Y a los que creen, Padre, y a los que se establecen, mi Señor, en lo que tú hablas al doble, a la multiplicación, a ese poder sobrenatural, Padre.
En este momento yo me uno con esas familias, Padre, que lo creen en este momento. Y en esta hora, Padre, lo establezco, lo decreto y desato, mi Señor, en el nombre de Cristo, esa manifestación del doble, Padre. Estableciéndonos en lo que tú dices, Padre. Y en tu palabra nos dice en el Salmo 23:1 que tú eres el pastor y que tenemos todo lo que necesitamos. Y en esa palabra, Padre, establezco esto. Y yo te doy gracias por la manifestación de este 2020, Padre, de esa doble en finanzas, doble en el nombre de Cristo. Si tú lo crees, di un amén ahí donde tú estás. Lo creo, Padre. Establecemos, mi Señor, lo que tú nos has dicho. Al doble, 2020 al doble en el nombre de Cristo. Miramos sobrenaturalmente, Padre. Y yo te doy gracias por esa manifestación en el nombre de Cristo, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Háblalo, háblalo, amén. Háblalo, háblalo, háblalo en el nombre de Cristo. Amén. Es el año del doble. Doble, 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 doble en el nombre de Cristo. 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 Abre tu boca ahí donde estás. Doble en el nombre de Cristo. Doble en el nombre de Cristo. Doble en el nombre de Cristo. Amén. Hay manifestación. Amarrabasanda, babasaira, babasaye. Hay manifestación. Amén. Umbarababasaya, babasanda, babasera, babasaya. Hay manifestación al doble en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo secamos toda semilla de escasez, de pobreza. En el nombre de Cristo todas las puertas que se cerraron las abrimos con el poder de lo sobrenatural. De lo sobrenatural en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Tú no pierdes el trabajo. Tú no pierdes el trabajo. Tú no pierdes el trabajo. Hay más fuente en el nombre de Cristo donde tú estás trabajando. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, 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 en el nombre de Cristo. No mengua tu trabajo, no mengua. Y si habías oído que va a menguar, que se va a cerrar esto, se va a cerrar lo otro, se cerrarán para los que no creen. Pero si tú te levantas creyendo, amén, no se cerrará, no se cerrará, no se cerrará. Hay palabra de Jehová, hay palabra de Jehová, hay palabra de Jehová, hay palabra de Jehová, hay palabra de Jehová. Hay palabra hay palabra de Jehová. No hay escasez. No hay escasez. No hay escasez. No hay escasez. Abre tu boca. No hay escasez. Establécelo ahí donde no hay escasez. No hay escasez en el nombre de Cristo. Hay multiplicación. Hay multiplicación. Hay multiplicación. Hay multiplicación. Hay multiplicación. Hay multiplicación. Al doble lo que oigo que me dice que te diga. Hay multiplicación al doble. Oh, sí, Señor. Hay multiplicación al doble en el nombre de Cristo. Hay manifestación al doble en el nombre de Cristo. 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 Ahí donde tú estás. Y lo más fuerte que tú lo puedas decir. Y dices, ay, amén, hay abundancia. Amén, hay abundancia. En el nombre de Cristo. Amén. Hay abundancia. Amén. Amén. Lo que percibo, amén. Y me dice mi Señor que te diga esto. Amén. Si pensabas que todo había terminado en tu trabajo,
que había terminado, amén, en lo que tú estabas creyendo. Dice mi Señor, no te ha terminado. A lo contrario, lo que parecía terminarse, ahora hay esa semilla, dice mi Señor, que brotó y te está diciendo, ahora es el doble. Ay, es el doble, es el doble, es el doble en el nombre de Cristo. Es el doble, es el doble, es el doble. Eso florece, eso florece, eso florece. Y no va a tardar, dice mi Señor, no va a tardar, porque va a crecer lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido. Porque dice mi Señor, y si Él lo dice, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Ya no camines por las calles y que tú digas, aquí es miseria o no hay esto. Tú camina por la calle mirándolo en fe. Amén, todo ha florecido. Todo está verde. Todo está verde, todo está verde, todo está verde. Todo está verde. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Todo está verde, mi Señor. Todo está verde y lo que había secado sobrenaturalmente ha empezado a estar verde otra vez. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, poderoso, poderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.